procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que pretende mejorar la comprensión del lenguaje por los sistemas informáticos y su interacción con las personas mediante el lenguaje humano. Pero la inteligencia artificial no es solo procesamiento del lenguaje natural. Lo que ocurre es que ha habido un auge, como bien sabéis, sobre todo en la IA generativa. Hay otras áreas de la inteligencia artificial, como la robótica, la lógica difusa, y este área pues, puede compartir métodos, como veis un poco en el diagrama de la derecha, que bueno, pues pueden ser el aprendizaje automático, el deep learning. Lo que ocurre es que no solamente el procesamiento del lenguaje natural trabaja con estos métodos, ¿no? Como me gustaría remarcar durante este seminario. Existen otros métodos y existen áreas limítrofes, tanto con la inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje, que, bueno, pues a veces se confunden por estar en esa frontera, como pueden ser la ciencia de datos, la minería de datos o el uso del Big Data. No voy a hablar de sistemas expertos, que es uno de grandes áreas de la inteligencia artificial que se ha aplicado mucho en biomedicina. Bueno, pues uno de los primeros sistemas, como bien recordáis, es MICIM, que se desarrolló para diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre y se basaba en una base de conocimiento y casi 500 reglas. Y tampoco voy a hablar del Big Data, ¿no? Que es otro paradigma que implica pues, utilizar enormes conjuntos de datos para revelar tendencias poblacionales, factores de riesgo, pero no necesariamente utilizan texto, ¿no? Utilizan muchas otras variables y tipos de datos. Podríamos decir que en líneas generales hay dos aspectos. La inteligencia artificial discriminativa, que es aquella que se ha venido desarrollando desde su creación, la inteligencia artificial, en mediados de los años 50 del siglo XX, y es aquella que permite, con distintos enfoques, realizar un diagnóstico, discriminar cohortes de pacientes, etcétera. Y por otro lado, pues tendríamos la inteligencia artificial generativa. Es aquella que más se enfoca en tareas textuales, pero que también, digamos, se ha utilizado en otros tipos de datos con el auge, sobre todo, del empleo de los grandes modelos de lenguaje. Y pues si tuviéramos que, por ejemplo, definir estas dos áreas en una aplicación concreta, como puede ser perdón, a ver si me pasa la diapositiva, aquí, como puede ser la especialidad de la cardiología, pues digamos que podemos partir de datos que, poniendo el ejemplo, parten de aplicaciones para mejorar la práctica clínica, ¿no? Que pueden integrar datos multimodales, es decir, que proceden de distinta modalidad, sean electrocardiogramas, informes clínicos electrónicos, datos que se recogen con dispositivos portátiles o wearables, y todos estos datos, pues con el fin de mejorar el diagnóstico o realizar un pronóstico de una serie de pacientes, etcétera. Y podríamos tener también aplicaciones para investigación puramente, o que llamamos experimentos in silico, que integran multitud de datos pues, para el diseño y reposicionamiento de fármacos, como alguno de vosotros trabajáis, la mejora del diseño de los ensayos clínicos o la medicina personalizada que trata a cada paciente de acuerdo con sus particularidades, ¿no? Pues para cada uno de estos enfoques y distintas subtareas podríamos tener dos tipos de inteligencia artificial, como puede ser la discriminativa, que sería la que veis un poco abajo en el diagrama, la ilustración, perdón, que ayudaría, pues, por ejemplo, típicamente a convertir texto libre en texto estructurado, ¿no? Y a partir de ese texto, pares de clave valor, reconocimiento de entidades o extracción de relaciones, pues poder realizar estudios clínicos, epidemiológicos a gran escala, identificando fenotipos de enfermedades para predecir eventos patológicos, etcétera. Pero por otro lado, la inteligencia artificial generativa nos ayuda en tareas como la generación o el resumen de la documentación clínica, las tareas de apoyo a la decisión médica puramente a partir, por ejemplo, de cribar bibliografía, resumir automáticamente revisiones sistemáticas o, por qué no, creación de contenidos para pacientes para que comprendan mejor en un lenguaje no experto todo tipo de material sanitario o material educativo para estudiantes. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los hitos bueno, hay muchos otros, pero me parecen importantes para saber cómo hemos llegado hasta el momento actual. Pues en la izquierda empezamos con uno de los primeros chatbots que conocéis, Elisa, y simulaba una interacción con un psicoterapeuta que utilizaba reglas, pero no tenía puramente una utilidad clínica definida. En años posteriores ya surgieron los primeros modelos de lenguaje y a comienzos del siglo, de una manera muy rudimentaria, y con menos textos de los que cualquiera de nosotros hemos podido trabajar, que son textos ahora mismo de la web y de forma masiva se han recogido a gran escala, ¿no?
A continuación podríamos hablar de aquellas aplicaciones de utilidad clínica que se empezaron a desarrollar, como MetaMap o CTX. Pero antes, en el año 2003, surgieron ya los primeros modelos de lenguaje neuronales. ¿Qué ocurre? Que estos modelos no tenían la capacidad de cómputo que tenemos hoy para poder implementarse y se quedaron como, digamos, aspectos más teóricos o reducidos a pocos grupos que lo podían implementar, ¿no? Entonces, estos sistemas de utilidad más clínica de extracción de información médica, como las que comentaba MetaMask, CTEX, pues no utilizaban redes neuronales como muchos de las aplicaciones actuales, integraban enfoques híbridos basados en métodos lingüísticos o simbólicos, es decir, basados en conocimiento, en tesauros, en reglas y en aprendizaje automático. Y lo que ocurre es que en el año 2013 comenzaron a resurgir los métodos neuronales, ¿no? Que permitían ya representar la semántica de las palabras en espacio vectorial con algoritmos que habréis utilizado como Word2Vec y otros tipos de embeddings, además de que surgieron arquitecturas neuronales como las redes recurrentes, convolucionales, etcétera. En el año 2017, pues, se marcó un hito con la creación de la arquitectura Transformer por un equipo de WellBrain, que ya incorporaba un mecanismo de atención para modelar el contexto lingüístico, y esto dio lugar a una gran variedad de modelos como BERT y otros variantes sobre este mismo modelo, o incluso GPT-3, que incluye ya capacidades de predicción mejoradas en datos que no había visto en el conjunto de entrenamiento, ¿no? Lo que llamamos Few-Shot Learning. Fue la mejora de este modelo GPT-3 con formas específicas de entrenamiento, lo que dio lugar a ChatGPT en el año 2022, y este modelo se ha mejorado a continuación en estos grandes modelos de lenguaje, tanto de tipo privado, digamos, como open source, ¿no? Y en abierto.